Hay una pastilla que 90 millones de estadounidenses tragan cada día. Es el cuarto medicamento más recetado de todo Estados Unidos. La toma tu madre, la toma tu padre, la toma tu compañero de trabajo, y hay una probabilidad muy alta de que tú también la tomes. Fue creada por Merck en un laboratorio en 1978. Fue aprobada en 1987 y, desde entonces, no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es lo que hoy sabemos sobre sus efectos secundarios. Una tos crónica que nunca desaparece, mareos, fatiga, daño renal, niveles peligrosamente altos de potasio y, en casos raros, una afección llamada angioedema, en la que los labios, la lengua y la garganta se hinchan de repente hasta cerrarse sin previo aviso. La FDA llegó a colocarle una advertencia de recuadro negro, su clasificación más grave, porque puede dañar e incluso matar a un feto en desarrollo. Al mismo tiempo, 116 millones de adultos estadounidenses tienen hipertensión. Eso representa el 47% de la población adulta, casi la mitad del país. Los médicos llaman a la hipertensión el asesino silencioso porque no produce síntomas, mientras va destruyendo poco a poco las arterias, el corazón, los riñones y el cerebro. Es el principal factor de riesgo de ictus. Es el principal factor de riesgo de insuficiencia cardíaca y contribuye a más de 500,000 de muertes al año en Estados Unidos. Por eso, cuando un médico te entrega esta pastilla, la tomas. No haces preguntas, la renuevas cada mes y la conviertes en parte de tu vida. Pero aquí empieza la pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si existiera otra opción que casi nadie te ha contado? ¿Qué pasaría si una flor, algo que puede crecer en jardines tropicales y costar apenas unos céntimos por taza, hubiera demostrado enfrentarse a esta misma clase de fármacos? Y si eso es cierto, ¿por qué casi nadie habla de ello? En 2004, unos investigadores en México realizaron un ensayo clínico aleatorizado para comparar esta misma clase de medicamento con una infusión preparada a partir de una sola flor. Y lo que encontraron no fue una coincidencia menor, no fue una aproximación vaga, no fue una mejora simbólica. La infusión igualó al fármaco de forma estadísticamente comparable. Esa flor crece en jardines de zonas tropicales. Cuesta apenas unos céntimos por taza. Y, según los datos citados en el texto original, se ha consumido de forma segura en África Occidental en dosis equivalentes a 25 tazas al día, sin efectos adversos reportados. Aquí es donde la historia deja de parecer una simple curiosidad botánica y empieza a convertirse en algo mucho más serio. Porque no estamos hablando de una superstición popular, ni de una tradición sin pruebas, ni de uno de esos remedios caseros que circulan de boca en boca sin fundamento. Estamos hablando de un estudio controlado, aleatorizado, publicado, que puso frente a frente un medicamento de prescripción y una preparación vegetal concreta. Y antes de revelar exactamente qué flor era, qué ensayo la estudió y qué cantidad se utilizó, hay algo que el propio texto insiste en que debemos comprender primero. Hay que entender qué ocurre dentro del cuerpo cada vez que alguien se traga esa pastilla. Porque el mecanismo importa. Y justamente ese mecanismo es la razón por la que esta flor puede funcionar. Eso cambia por completo la manera de mirar el problema. Porque si una sustancia vegetal logra actuar sobre la misma vía fisiológica que un fármaco recetado, entonces la conversación ya no gira solo en torno al alivio de un síntoma. La conversación pasa a centrarse en el funcionamiento interno del organismo. Y aquí surge otra pregunta que cuesta ignorar. Si una flor puede producir un efecto comparable en casos concretos, ¿por qué la mayoría de los pacientes nunca oye hablar de ella en la consulta? ¿Por qué se repite una receta mes tras mes, año tras año, mientras esta información apenas circula fuera de ciertos estudios y publicaciones? La respuesta no llega todavía, pero antes de entender el nombre de la flor, primero hay que entender la maquinaria biológica que convierte una pequeña pastilla diaria en una decisión que millones de personas aceptan sin cuestionarla. La pastilla en cuestión es un inhibidor de la ECA. ECA significa enzima convertidora de angiotensina. Y para entender por qué este medicamento reduce la presión arterial, primero hay que seguir la cadena de lo que ocurre dentro del cuerpo. Los riñones producen una enzima llamada renina.
La renina descompone una proteína presente en la sangre y participa en la transformación de la angiotensina I en angiotensina segunda. Y ahí está una de las claves del problema, porque la angiotensina segunda contrae los vasos sanguíneos y eleva la presión arterial. El medicamento actúa bloqueando la enzima que convierte la angiotensina I en angiotensina segunda. Si esa conversión no se produce, los vasos sanguíneos permanecen más relajados y la presión desciende. Ese es el mecanismo. Una sola vía. Se bloquea una enzima y baja la presión. La versión más recetada de este tipo de fármaco es la lisinopril, comercializada con nombres como Prinivil y Cestril. En un solo año se emitieron más de 88 millones de recetas, y el mercado mundial de medicamentos antihipertensivos supera los 14.500 millones de dólares. Ahora bien, la infusión floral que igualó a este tipo de medicamento en un ensayo clínico funciona a través de ese mismo mecanismo. También inhibe la enzima convertidora de angiotensina, la misma ECA. Pero según el texto original, hace además algo que la pastilla no hace de la misma manera. Actúa como un diurético natural. Ayuda a los riñones a expulsar el exceso de sodio por la orina, lo que reduce el volumen sanguíneo y baja la presión arterial por una segunda vía. Ahí está la diferencia decisiva. Una flor, dos mecanismos. La pastilla aporta uno. La flor, según estos datos, actúa por dos caminos al mismo tiempo. Y entonces llega por fin el nombre. La flor es el hibisco, Hibiscus sabdarifa. Esa flor roja intensa que probablemente has visto en jardines tropicales o en la sección de infusiones secas de muchas tiendas naturistas. Pero saber su nombre no basta. La verdadera cuestión es otra. Cuando se puso a prueba frente a un medicamento real, con pacientes reales y cifras concretas, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Fue una promesa exagerada o un resultado que obliga a prestar atención? En 2004, Herrera Arellano y sus colaboradores publicaron un ensayo clínico aleatorizado con 75 pacientes que padecían hipertensión leve o moderada. Un grupo recibió diariamente, antes del desayuno, una infusión preparada con 10 gramos de cálices secos de hibisco. El otro grupo recibió captopril, un inhibidor de la ECA de prescripción, en dosis de 25 miligramos 2 veces al día. Después de 4 semanas, los resultados llamaron la atención. En el grupo del hibisco, la presión arterial sistólica bajó de 130 a 123 milímetros de mercurio. La presión diastólica descendió de 90 a 79. Y, al final del estudio, no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. Las tasas de efectividad terapéutica fueron del 78,9% para el hibisco y del 84,3% para el captopril. Esa diferencia no fue estadísticamente significativa. La tolerabilidad fue del 100% en ambos grupos. Además, el grupo que tomó hibisco mostró un efecto natriurético, es decir, una mayor excreción de sodio a través de la orina. Ese dato confirmó el mecanismo diurético que se había planteado. No solo parecía actuar sobre la ECA, también ayudaba al organismo a eliminar sodio, abriendo una segunda vía de reducción de la presión arterial. Más tarde, el mismo equipo realizó un segundo estudio comparando directamente el hibisco con lisinopril en 171 pacientes. En ese ensayo, el hibisco fue menos eficaz que la lisinopril para reducir la presión sistólica, aunque mostró resultados similares en la presión diastólica. Luego, en 2008, investigadores de la Universidad de Tufts llevaron a cabo un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado, con placebo en 65 adultos con prehipertensión o hipertensión leve. 3 tazas de té de hibisco al día durante 6 semanas redujeron la presión sistólica en 7,2 milímetros de mercurio, frente a 1,3 en el grupo placebo. Entre los participantes con valores basales más elevados, la reducción rozó los 14 milímetros de mercurio. La investigadora principal presentó estos resultados en las sesiones científicas de la American Heart Association y señaló que, a nivel poblacional, incluso una reducción modesta podía disminuir de forma importante la incidencia de ictus, enfermedad coronaria y mortalidad por cualquier causa. Y aquí surge una nueva pregunta. Si las cifras son así de claras en varios estudios, aunque sean de tamaño modesto, ¿por qué esta información sigue siendo desconocida para casi todo el mundo?
En 2022, una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Nutritional Reviews reunió 17 ensayos clínicos aleatorizados y llegó a una conclusión que resulta difícil ignorar. Los efectos del hibisco sobre la presión arterial no se distinguían de los fármacos de uso común en pacientes con hipertensión de fase 1. Según ese análisis, el hibisco redujo la presión sistólica en un 11,39%, mientras que los fármacos combinados la redujeron en un 10,46%. La flor superó a los medicamentos por casi un punto porcentual completo. En otro ensayo, el hibisco mostró una reducción de la presión arterial superior a la de la hidroclorotiazida, uno de los diuréticos más recetados en el mundo. Y los investigadores establecieron además que una reducción de 5 milímetros de mercurio en la presión sistólica se corresponde con una disminución del 9% en el riesgo de mortalidad. En el estudio de Tufts, 3 tazas de té al día lograron una reducción de 7 milímetros de mercurio. Y en los participantes con valores iniciales más altos, la reducción alcanzó los 14 milímetros de mercurio. Pero aquí es donde el propio texto introduce el matiz honesto que no se debe esconder. El hibisco no es un sustituto de todos los medicamentos para la presión arterial en todos los pacientes. La evidencia más sólida se concentra en la hipertensión de fase 1, en los casos leves a moderados. Si una persona tiene hipertensión grave, insuficiencia cardíaca o se está recuperando de un infarto, la lisinopril y otros inhibidores de la ECA cuentan con décadas de datos que muestran reducción de mortalidad y prevención de eventos cardíacos. Esa escala de evidencia, sencillamente, no existe todavía para el hibisco, y eso cambia la interpretación. No estamos ante una planta prohibida porque funcione. Estamos ante una planta ignorada porque nadie que gane dinero dentro de un mercado global de 14.500 millones de dólares tiene motivos reales para financiar grandes ensayos que coloquen una bolsita de té al lado de un frasco de pastillas en una receta médica. Los estudios disponibles son pequeños, sí, pero también son legítimos, aleatorizados, controlados y publicados en revistas revisadas por pares. Y todos repiten el mismo patrón. Para la hipertensión leve o moderada, el té de hibisco produce reducciones comparables a las de los fármacos de primera línea, con menos efectos secundarios y a una fracción del coste. Así que la pregunta ya no parece ser si funciona. La pregunta es por qué nadie financia un ensayo lo bastante grande como para cambiar las guías clínicas. Y ahora llega la parte más concreta de toda esta historia. ¿Qué puede hacer una persona esta misma noche si quiere explorar esta opción de forma responsable? Lo primero es conseguir flores secas de hibisco, que a veces aparecen etiquetadas como té de hibisco, flor de Jamaica o rosel. Se pueden encontrar en la sección de infusiones de muchas tiendas naturistas, en supermercados latinos o por internet, por un precio aproximado de entre $2 y $4 por bolsa. El protocolo del ensayo clínico utilizó 10 gramos de hibisco seco infusionados en 500 mililitros de agua, consumidos una vez al día antes del desayuno. El estudio de la Universidad de Tufts utilizó 3 tazas de té al día, cada una preparada con 1,25 gramos en 240 mililitros de agua hervida durante 6 minutos. La infusión tiene un color rojo rubí intenso y un sabor ácido, parecido al del arándano rojo. Se puede beber caliente o fría. Se le puede añadir miel o unas gotas de limón. Y no estamos hablando de una bebida exótica desconocida, sino de una de las bebidas más consumidas en África Occidental, el Caribe y Centroamérica. En Egipto se ha usado durante siglos para tratar afecciones cardíacas. En México, el agua de Jamaica se vende prácticamente en cada esquina. El coste total por taza ronda los 5 céntimos. Si alguien bebe 3 tazas al día, su gasto mensual queda por debajo de los $5. En comparación, un suministro de 30 días de lisinopril genérica cuesta entre $10 y $30 con seguro. Y sin seguro, puede situarse entre $40 y $60. El hibisco cuesta menos, puede cultivarse en el jardín en climas cálidos y además, según el metaanálisis citado en el texto, aporta el beneficio adicional de reducir el colesterol LDL. Pero aquí el mensaje vuelve a ser claro y responsable.
Nadie debe suspender una medicación prescrita para la presión arterial sin consultar con su médico. Y si una persona ya toma una prescripción suave y quiere explorar el hibisco como complemento, lo sensato es llevar los datos clínicos a la próxima consulta y abrir esa conversación. Ahora imagina esta escena. Han pasado 10 años. En tu cocina hay un tarro de flores secas de hibisco junto al hervidor. Cada mañana preparas una taza de té rojo intenso mientras suenan las noticias de fondo. Tu presión arterial lleva años dentro de valores normales. El frasco de pastillas que antes renovabas cada mes caduca olvidado en un cajón que ya no abres. Tu médico fue escéptico al principio, pero después de 6 meses de lecturas constantes, aceptó reducir la prescripción bajo supervisión. Gastaste $5 al mes en té en lugar de 40 en pastillas. Y cuando un vecino te pregunta por qué te ve más tranquilo que antes, le hablas de una flor que igualó a un fármaco con receta en un ensayo clínico con 75 pacientes. Le cuentas que actúa por el mismo mecanismo que la pastilla y además tiene un efecto adicional que la pastilla no ofrece. Le cuentas que el 47% de los adultos estadounidenses tiene hipertensión y que la mayoría nunca ha oído hablar de esta infusión. Le cuentas que se ha consumido con seguridad durante generaciones en África Occidental. Le cuentas que un metaanálisis de 2022 sobre 17 ensayos encontró resultados comparables a los farmacéuticos en la hipertensión de fase 1. Y después le sirves una taza. Te costó 5 céntimos y quizás sea lo más importante que entregues a alguien este año.